Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Ir Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos de lleno a la información, si es de su agrado, apóyame con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere esta información. De antemano te deseo tengas un excelente domingo. Nos encontramos a 18 de septiembre del 2022. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, pues tenía que suceder. Y el señor Lorenzo Córdoba ya empezó a dar este tipo de foros, este tipo de participaciones en la que defiende, en la que se siente ofendido por esta reforma electoral que se llevaría a cabo. Sí, sacó con sus láminas los puntos en los que él considera por la cual no se debería hacer y sobre todo que se haga de manera racional, que no se haga con el estómago. Eso es lo que argumenta. Y es que el señor tuvo una participación ahí en Tabasco, tierras del presidente, y fue a mostrar todos estos puntos en los cuales él se considera, por lo cual siente que es una iniciativa que no debería de ser, o al menos que se considere otros puntos y no los que él alega, porque comenta que el INE es un órgano que está trabajando de manera fenomenal y no necesita ninguna reforma. Ah, caray. Ah, caray. El señor alegaba esto. Les invito a seguir la conferencia Evolución y Desafíos de la Democracia Mexicana en el marco de la 7ª semana Democracia, Elecciones y Construcción de Ciudadanía en América Latina, desde Villahermosa, Tabasco. Gracias al Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco por la invitación. Así lo alegaba el señor, y estos eran sus puntos por el cual dice y le extraña que hay una reforma electoral. ¿Sí? Escuchen ustedes, porque estos son los puntos que él pide y por lo cual se encuentra en cierta forma molesto. ¿Quién nos garantiza la confiabilidad en el futuro? Incluso dando por bueno que las cosas cambiaron. Creo que la transición de la democracia pasó como eje central en sacar de la organización de las elecciones del poder político, el que sea. Así que si vamos a hacer una reforma, pues hombre, que sea para mejorar lo que tenemos, y tiene muchas cosas que mejorarse. Y finalmente, tercera característica, que sea producto de diagnósticos adecuados. Es decir, que se haga con información, que se haga con datos ciertos, y que no se haga, que sea con la cabeza, pues, no con el estómago. Que no se haga con rencores y con filias o fobias, porque entonces nos vamos a equivocar. Dicho eso, características. Sé que hay iniciativa. ¿Qué tal? O sea, dando a entender que se está haciendo la reforma eléctrica porque están en contra de ellos. Ah, caray. Yo no voy a discutir la iniciativa del presidente de la República, ni mucho menos. Quiero ser deferente, no le toca al INE dar esta discusión. Y creo que eso tiene que estar dado, que esta discusión tiene que darse en el ámbito donde se toman las decisiones respecto de las reformas, que es el Congreso. Pero dicho eso, datos nada más que me parece importante tomar en cuenta. La que sigue, por favor. Hoy estamos discutiendo una reforma electoral con 4 novedades. Primera novedad, la que presentó el señor presidente de la República, el licenciado López Obrador, es la primera iniciativa electoral, por lo menos en los últimos 30 años, que se presenta desde el gobierno. Siempre las reformas electorales habían sido demandas de la oposición pidiendo mejorar, cambiar cosas para mejorar las condiciones de la competencia electoral. ¿Eso la deslegitima? De ninguna manera, Y creo que es muy claro y qué bueno que hoy sabemos cuál es la propuesta de cambio que hace la Presidencia de la República, porque se ha hablado durante mucho tiempo y hoy ya no hay cabida para especulaciones. Esto es lo que se plantea y sobre la base de eso hay que discutir. Segunda característica, esta es la primera iniciativa que no ha sido precedida por una amplia discusión pública o bien por un primer ejercicio de generación de consensos. Todas las reformas previas habían tenido o grandes foros de discusión o habían tenido
o habían sido el resultado de un primer arreglo entre las distintas fuerzas políticas. La de 1977, por cierto, colegas universitarios, quien pueda ver los 13 volúmenes sobre la reforma electoral, aquellos famosos tomos amarillos que compilan la gran discusión que se dio antes de la reforma de 77 y que incluye, por cierto, el discurso de don Jesús Reyes Heroles de Chilpancingo, dan cuenta, además son riquísimos de leer, dan cuenta de la enorme discusión que antecedió esa reforma. Y se puede estar o no de acuerdo de lo que salió del Pacto por México. No voy a discutir eso, no me toca. Pero la última reforma fue resultado de también ese arreglo de consenso político. Hoy no. Hoy se está discutiendo y se están tratando de construir los consensos después de presentadas las iniciativas. Dato a tomar en cuenta, nada más lo dejo sobre la mesa. Tercera característica. Esta sería, si hay una reforma electoral, la primera vez en los últimos 25 años, en el último cuarto de siglo, que pondríamos a prueba una reforma electoral en una elección como la del 24, en una elección presidencial. Las últimas 3 reformas electorales se pusieron a prueba en elecciones intermedias. Es decir, no en elecciones en donde toda la apuesta política está puesta sobre el asador. La de 1996 se puso a prueba en la elección intermedia de 97. La de 2007 se puso a prueba en la elección intermedia de 2009. La de 2014 se puso a prueba en la elección intermedia de 2015. Esta se pondría a prueba en la elección de 2024. A tomar en cuenta. Y última característica, esta es la primera reforma en los últimos 30 años que se está planteando de manera refundacional. No juzgo si esto es bueno o malo, pero todas las reformas habían sido reformas que iban poco a poco mejorando la calidad de las elecciones con el paso de los cambios. Esta es una reforma que, como la de 1990, prácticamente rompe con todo lo que se tiene y se reinventa. Por ejemplo, es una reforma que plantea desaparecer el servicio profesional electoral, o por lo menos lo quita de la Constitución. Ahí está, no estoy juzgando, no digo que esto sea bueno o malo, estoy nada más diciendo datos. Segundo, es una reforma que plantea la desaparición de los organismos públicos locales electorales. Tercero, es una reforma que plantea que el nuevo órgano electoral no tenga órganos desconcentrados. Las juntas y los consejos locales, bueno, los consejos locales y distritales son temporales, pero las juntas, la estructura profesional del INE que está a lo largo y ancho del país, ya no existiría y se crearía, se constituiría de cara a cada elección y después desaparece. El padrón electoral ya no estaría en manos del órgano electoral. El nuevo órgano electoral tendría que hacer las listas nominales, pero ya no tendría la función de generar el padrón electoral. Supongo que alguien más lo va a hacer. A lo mejor Gobernación o a lo mejor otra, no lo sé. Es una reforma que plantea cambiar las reglas de financiamiento público y a lo mejor eso es pertinente, pero la cambia. Es una reforma que busca cambiar el modelo de comunicación política. Vuelvo a insistir, a lo mejor eso es bueno, pero lo cambia. Es una reforma que reinventa el sistema electoral. Así que le tocará tomar en cuenta esas características a quienes tendrán que tomar las decisiones. Yo solo las pongo sobre la mesa. Termino. Y hay cosas que mejorar, digo, nada más vino aquí a no salir de su zona de confort y decir mejor no cambiar. No, hay muchas cosas que mejorar del sistema electoral. Permítame solamente, para contribuir a la discusión pública frente a ustedes, solo enumerar, no las explico, 6 puntos que creo que son áreas de mejora de nuestro sistema electoral. Por favor, la que sigue. Primer tema, pues cómo mejoramos la calidad de nuestra representación política. Porque hoy tenemos un sistema en la Constitución que permite que un partido esté sobrerepresentado en un 8% como algo válido. Es decir, que el número de diputaciones que tenga pueda ser 8% más del porcentaje de votos recibido. Y yo no sé si esto es conveniente cuando el país está viviendo una intensa pluralidad política. Por cierto, esto, como me lo confesó en su momento Porfirio Muñoz Ledo, uno de los grandes negociadores de la reforma de 1996, donde se estableció esta regla, fue el arreglo al que se llegó con el viejo régimen, si es un arreglo político de hace 25 años, para que pudiera el PRI, partido gobernante, aprobar la reforma electoral que se planteaba. Y, ojo, dice Muñoz Ledo, que originalmente el PRI planteó que la sobrerepresentación fuera de 16%, y que lo que se pactó fue, bueno, dice, es muchísimo, 8%. Mi pregunta es, ¿por qué 8%? En donde hay sobrerepresentación de uno, siempre hay subrepresentación de otro. Y el ideal democrático de la representación es que un partido tenga tantos legisladores como porcentaje de votos tenga, como pasa en Alemania.
Y eso me parece que es democrático. Si un partido tiene 40%, que tenga 40% de curules. Si tiene 20, 20. ¿Por qué tiene que tener más? Pregunta. Segundo punto, yo creo que vale la pena eventualmente racionalizar el financiamiento público a los partidos. Pero esto, como ya decía hace un rato, que se haga sin afectar la equidad. Y también termina diciendo que el INE no es caro, que hay que ponderar los costos. Y es como debe de ser. De lo que tenemos y trabajemos para abaratar el costo de las elecciones. Pero no caigamos en expresiones como que hay un exceso de costo. Porque vuelvo a insistir una cosa. Hace 30 años, el principal problema que tenía el país, además de los problemas estructurales de pobreza, desigualdad, corrupción, impunidad y cada vez más violencia, que están ahí presentes desde hace muchísimo tiempo y lamentablemente, pues, ojalá y no duren mucho más, porque ahí están. El principal problema, aparte de estos problemas estructurales, era las elecciones. Hace 30 años las elecciones eran el principal problema que tenía el país. Hoy no son un problema. El dilema es cómo las abaratamos, pero eso se requieren consensos políticos, sin perder la credibilidad y la certeza, la gobernabilidad democrática que hemos construido. Y hablar, decía José Ricardo, a ver, la abstención. En fin, así salió a defenderse, así salió a decir que no es necesario esos puntos que se están presentando. Sí es necesaria una reforma, pero no lo hagan con el estómago. No afecten a los señores. Nos vemos en una siguiente emisión, señores. Que sigan pasando un bonito domingo. Servidor Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos hasta la próxima.